¿Sientes que te está cargando la chingada y no sabes por qué? Tal vez es tu familia, Tal vez el trabajo, o tu pareja, seguro es la escuela. o las deudas. ¿No lo sabes? Yo creo que es el estrés. Así que este episodio es para ti y quédate hasta el final. Pues aprenderás las claves para aprender a manejar el estrés de tu vida con éxito. Esto es No Te Compliques. No te compliques podcast. Hagamos una vida más simple. Con Juan Pablo Reyes y Jorge Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de No Te Compliques Podcast. Yo soy Jorge Rodríguez. Y yo soy Juan Pablo Reyes. Para todos los que no nos conocen, los que son primerizos en No Te Compliques, es un honor estar con ustedes. Ya que están por ahí, no olviden picarle a todos los botoncitos, ponerle a suscribir, la campanita, bueno, para que... Síganos en todas nuestras redes sociales. Exacto. Amigos. Y vámonos de lleno con el tema, George. Ahora sí, nos arrancamos episodio número 13, el estrés. ¿Cómo la ves? ¿Estás estresado, amigo? La verdad es que sí. ¿Qué te estresa en esta jovial vida? Muchas cosas. Buenísimo. Pues al igual que a Juan Pablo y que a mí, muchos de ustedes y los que encuestamos, amigos, en esta ocasión, pues igual nos compartieron sus inquietudes. Muchos dijeron, no, yo estoy muy bien, no estoy para nada estresado. Pero en la otra parte de la encuesta nos decían, a mí me estresa mi familia, mi trabajo, mi escuela, mi pareja. Sí, y precisamente por eso vamos a compartir un poquito de este tema, que en cierto grado pareciera que es demasiado común. Y yo siento que como el estrés, no sé, güey, siento que es una palabra que escuchamos todo el tiempo, todos los días, sí, que se banalizó ya, que realmente no le podemos dar el significado correcto. Y hoy más que nada vivimos situaciones de estrés, incluso ahorita que veamos los tipos de estrés y muchas más cosas. Desde ese lugar nos damos cuenta que hay formas en las que podemos mejorar nuestra calidad de vida y solo por no adentrarnos en ciertos temas o conocerlos o involucrarnos, perdemos esa noción, ¿no? Sí, por no conocerlos, por en cierto modo tenerle como cierto rechazo, ¿no? Como ya tenemos preseteado de que el estrés es algo malo, pues entonces ya mejor evitamos cualquier tipo de estrés y pretendemos prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y vamos como que buscando escapatorias, vamos buscando como pues maneras de no sentir ese tipo de emociones. Y pues nada, al final de cuentas, pues eso nos tiene así, estresados. Pues vámonos de ahí directamente ahora sí con el concepto, ¿qué te parece? Fíjate que por ahí estábamos leyendo que alrededor de 1936, en el siglo pasado, fue cuando se acuñó el término estrés como tal. La primera aportación fue como más fisiológica o física, que ahorita vamos a ver que no tiene que ver totalmente con esa área. Claro. Y habla precisamente de un síndrome o una conducta en el cuerpo anormal, ¿no? Simplemente el cuerpo empieza a tener conductas anormales. Entonces empezaron a investigar a qué se debían estas conductas extrañas en el cuerpo. Para resumirlo y que no debe hacer la clase aquí de biología y todo ese rollo, ¿okay? Resulta que nuestro cerebro al final del día produce cierta cantidad de hormonas. Claro. Entre ellas está la hormona de la felicidad y de muchas otras cosas que nosotros vemos. Tenemos a la dopamina por un lado, que nos ayuda bastante. Y por otra parte, nuestro cerebro, a través del hipotálamo y un montón de procesos, manda a nuestros riñones la segregación de algo que se llama cortisol. Claro. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos cortisol más dopamina, generamos otra cosa que se llama adrenalina, güey. Cuando nosotros nos aventamos de un paracaídas, cuando sientes esa adrenalina, esas ganas, ese poder, ¿qué es lo que pasa? Hay estrés, un estrés instantáneo. Sí. Pero es gracias a ese tipo de estrés, que es un estrés agudo, que es instantáneo, el cuerpo reacciona y empieza a bombear toda la sangre, el azúcar necesarios para que los músculos, para que todo nuestro cuerpo esté preparado para la acción que va a recibir a continuación. Es un estímulo meramente de supervivencia. Entonces, gracias a ese tipo de estrés y gracias a la adrenalina que generamos, pues todo funciona de maravilla. ¿Cuál es el rollo? Cuando deja la actividad de estar en ese lugar y la dopamina se gasta de tu cuerpo por completo, lo que sí sigue quedando es el cortisol. Entonces el exceso de cortisol es el que empieza a generar un desbalance, claro, a nivel fisiológico en todo el cuerpo. Y ahí es cuando ya tenemos patrones de dolores de cabeza, los cúmulos de ansiedad constante, el cuerpo nos duele, estreñimiento. Sí, o sea, todos estos malestares físicos y empiezan a detonar desde ese lugar, ¿no? Claro, ¿no? Y además, o sea, bien, ya lo estabas diciendo, ¿no? Obviamente es una reacción química, biológica del cuerpo
¿no? Cuando te vas a aventar en paracaídas, cuando le vas a decir a tu crush, ¿no? Que, pues que ya se rife, ¿no? Y te dicen que no. Yo creo que ahí es que estrés post-mortem. Sí, no, porque exactamente, o sea, viene toda esta mezcla, acuérdense, siempre la decimos, somos una bolsa de químicos, pero también entra la parte emocional, ¿no? Donde, pues, todos estos químicos, al final de cuentas, pues nos van conectados con cada emoción, de las miles de emociones que existen, pues también, ¿no? Entonces, el estrés, de repente, cuando aparece, es como que esta mezcla de no sé ni qué está pasando, ¿no? Por eso de repente se siente como por aquí, pero empieza a doler la cabeza porque literalmente ya lo estabas diciendo, el cuerpo se empieza a bombear y todo, pero lo que hace es que te lleva al punto donde comienzas tú a tomar como una decisión, ¿no? En el momento, por la situación que estás viviendo, por el evento que estás pasando, entran de volada 2 juicios, lo platicamos, ¿no? El primer juicio que entonces como que es esto que está pasando me pone en peligro, ¿no? Es como el estrés sirve para ponerte alerta, ¿no? Claro. Y despuesito de eso, pues viene la parte donde empiezas a juzgarte a ti mismo, donde dices, puta, y estaré preparado para esto que está, o sea, tengo la capacidad suficiente para resolver esto que está sucediendo, y entonces es donde, pues el estrés viene a ser positivo de cierta manera, porque te mantiene, pues, con el foco, ¿no? Para resolver las situaciones que quieres hacer. Completamente, y fíjate que voy a retomar algo que estás compartiendo. Y es porque el estrés, como lo hemos hablado en un montón de cosas, güey, ya lo hicimos con la vulnerabilidad, con la soledad. Al final del día el estrés sigue siendo una respuesta de supervivencia que hemos heredado, ¿no? Gracias a que nosotros nos sentimos estresados, al final, ¿qué emociones son las que manifestamos? Miedo, frustración, desesperación, impotencia y rabia. Y entonces el cúmulo de eso, como lo dices, nos va a llevar a tomar esa acción. Ahora, estamos hablando de que hace, no sé, 10,000 años, o no, más, yo creo que, no sé, 100,000 años atrás estaba un tigre de dientes de sable, güey, y tenías que darle la madre y tenías tú que decidir, a ver, o corro, o me quedo paralizado, ¿no? O ya valí. Sí. Y entonces, de eso hablábamos hace ratito, el estrés agudo, lo que hace al segregar esta cantidad de azúcar en el cuerpo para que el cortisol y todas las demás hormonas que operan en el cuerpo empiecen a mover los músculos, a acelerar tu ritmo cardíaco, a prepararte, pues es la respuesta natural del cuerpo de supervivencia, es decir, muévete, córrele, güey, y eso puede pasar en tu examen, en tu trabajo, de repente que el jefe te está gritando y te está diciendo, chingale, está el proyecto y tienes que sacarlo adelante. O cuando ya vas tarde y que vas manejando y está el tren. Y la adrenalina que te da de Toretto. O que te vas a casar, güey. No. O que no hay para pagar la renta. En fin, tú ya sabrás cuál es tu tipo de estrés. Es un estrés cotidiano, pero que te lleva al movimiento. Entonces tienes toda la razón en esa parte. El estrés tampoco tenemos que estigmatizarlo en algo negativo totalmente, porque es gracias al estrés que nosotros podemos encontrar facultades de supervivencia y de mejora continua. Y este estrés agudo, de hecho, es muy sano porque lo experimentamos, es cuando vivimos estos momentos de adrenalina. Yo no sé si a ti te ha pasado, güey, pero yo era mucho de que a veces no estudiaba para los exámenes. O sea, o sea, ya hice un semestre, güey. Ya tengo que haber, algo se me tuvo que haber quedado. Algo se me pegó. Y llegaba el momento del examen y tú, virgencita. Algo se me pegó, pero estamos bien católico. No soy católico, pero hoy no quiero ser ateo. Pero traje mi veladora. Y entonces ese ímpetu, o sobre todo, ¿no? Terminas tu examen y ya como te vaya. O le vas a llegar a la chava que te gusta y estás preparado frente a ser el oso con toda la escuela. Ya tienes preparada tu cartulina. O sea, todo tu instinto de supervivencia de algo mal está a punto de pasar, se activa, ¿no? Y en el momento en el que esa adrenalina está funcionando en tu cuerpo, es alimento. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento, claro. Cuando les hacen estas entrevistas y le dicen, oye, pero ¿por qué haces lo que haces, güey? Es súper peligroso, es de vida o muerte lo que estás haciendo. Y como dicen, ¿sabes qué? Es que esto me inyecta de vida. O sea, yo no me veo o me visualizo sin dejar de hacerlo. Conozco los riesgos, puedo morirme, puedo quedarme paralítico, parapléjico, pero es el instante, o sea, el instante en el que está la moto volando, en el que está el esquí arriba, la ola con tu tabla de surf y lo estás sintiendo, te encuentras al tiburón buceando. Atrás de ti, ¿eh? Sí, o sea, son momentos épicos, ¿no? O sea, cuando te avientas del paracaídas, cuando haces rappel,
que es ese instante donde sí está el estrés presente, donde sí hay un cúmulo de emociones, donde el miedo te embarca, pero también te lleva a esta situación poderosa, ¿no? Y eso es algo importante que rescatar del estrés. Sí, o sea, sirve. Recuerden, las emociones no son buenas ni malas, el estrés es una emoción, ¿no? Y además, bueno, ya lo estábamos diciendo, es una respuesta psico y fisiológica del ser humano. Totalmente. Porque es esta mezcla de emociones, que al final de cuentas nos lleva a tomar acción, ¿no? Entonces, sirve, como todas las emociones. Ahora ese va a ser el estrés agudo, ¿no? Que claro. es el chido. ¿Cuál es el problema, no? Y tú lo estabas diciendo, ya cuando se lleva al otro extremo, donde no que necesitas vivir del estrés, pero si no puedes salir de ahí, ¿no? O sea, porque entra esta confusión en tu cabeza donde no sabes qué hacer, porque tenemos pues obviamente la idea de que como es algo malo, pues entonces evitarlo, entonces no aprendemos a sentirlo, ¿no? Y a canalizarlo en un buen resultado. Y ya lo veremos con las anécdotas que ustedes nos mandaron, cómo es que por no saber canalizarlo y por no saber vivenciarlo, pues te lleva a tomar las peores decisiones. Completamente. ¿Por qué no nos arrancamos, si quieres, con una anécdota? Okay. En lo que vamos hablando de un poquito de lo que es el estrés crónico, que es la otra versión, güey, la que no está tan linda. Esa parte donde ya te lleva a enfermarte, donde te lleva a tener problemas ya a nivel psicológico, donde puedes estar experimentando un grado de estrés tan constante, donde tu cuerpo empieza a tener también modificaciones y se vuelve propenso a enfermedades, porque tu sistema inmunológico, cuando llega el cortisol en este exceso y ya no hay dopamina para contrastarlo, pues genera enfermedades, ¿no? Evidentemente lo vivimos en la pandemia. Sí. Güey, la gente estaba estresada, estaba deprimida, entonces evidentemente era mucho más sencillo que obtuviera alguna enfermedad, que se enfermara de COVID, etcétera, sí, porque su sistema inmunológico estaba inmunodeprimido realmente. Claro. ¿no? Y el estrés, pues es un gran causante, el estrés crónico de esa versión de nosotros. Pero es como curioso que en el momento donde estás pues vivenciando cierto evento, y ya voy a esta primera anécdota buenísima, cómo entras en caos, ¿no? Claro, y sobre todo porque al final algo que vamos a relacionar mucho es que el estrés va a tener un vínculo importante con la responsabilidad. Claro. Tú hoy sientes una responsabilidad con tu escuela, güey, el examen es lo más importante en tu vida. Sientes que una responsabilidad porque a tu novia no le bajó, güey, el estrés ese es el peor estrés de ese momento es suficiente para decir qué hago, y tu cuerpo mantiene un estrés muy alto. Hay una delgada línea entre la tranquilidad y la paz mental y el estrés. Y el no, güey, y esa delgada línea es de látex. No, yo creo que si pudieras decir, ¿cómo es que puedes reconocer cuando estás en estado zen y cómo ser volátil de un instante a otro? Sería, yo creo que con esas palabras, ¿no? O sea, no me bajó o no me ha bajado. Es suficiente para decir algo ya no está bien. Exacto, ahí es donde ya te da diabetes. Pero finalmente es un tema de responsabilidad. Ahora lo llevamos a otra parte, ¿no? En el trabajo, güey. Sí. Dices, no mames, el proyecto, estás tú a cargo y pendes de un hilo, porque si no tu jefe te va a cagar, y no quieres la caguiza de tu vida. Tu trabajo depende de eso. Tu trabajo depende de eso. O tu calificación, en el caso de la escuela. En la escuela tu calificación, y entonces dices, tengo que sacarla, o las deudas. Que ese es otro tema importante con el estrés, güey, que precisamente los que son mayores a 23, que regularmente ya pues empezamos a independizarnos de alguna forma, empezamos a pagar nuestras propias cuentas, o los que ya tienen hijos en ese, no sé cómo le hacen, pero si ya tienes hijos, tienes un grado de responsabilidad diferente, y evidentemente si no sabes manejar tu estrés, en vez de que sea agudo y te ayude a solucionar las deudas del día a día, el sacar a tu familia adelante, sacar tus estudios, tu trabajo, etcétera, pues te va a llevar a generar enfermedades, claro, a generar lo opuesto, ¿no? Pues mira, vamos a leer esta primera anécdota que nos la mandó. Esta sí la voy a decir. Sí, esta es anécdotita. Porque es parte de la producción. El buen Carlos García. Vámonos, saludos, amigo Carlos. Dice, es que un día salí con mi ex. Bueno, desde ahí ya empezó más. Su papá estaba chingue que ya llegáramos, pero había un buen de tráfico. Y por otro lado, mis papás igual estaban chingue que ya llegara a la casa. Yo tenía que pasar a dejarla antes. Iba todo estresado porque mis papás me estaban llame y llame. Total que la dejé y me fui en chinga a la casa. Entonces en el camino se me cerró una camioneta y me caló. Me empecé a enojar, ¿no? Entonces al otro semáforo me le cerré.
Pero el güey derrapó y casi choca con un camión y yo así de a la verga. Entonces, luego pensé que me iba a seguir para decirme cosas y en efecto, me empezó a perseguir, pero yo ya no pude pisarle porque me atoré entre unos camiones. Y de la nada, ese güey se me cierra y se baja con una pistola y me empieza a pegar en el cristal. Y yo así de, no mames. Me encanta cómo es su narrativa. Sí. Y desde ese momento aprendí a dejar que todo fluya. Por las prisas, luego pueden pasar accidentes fuertes. Si la tóxica está viendo esto, que chingue su madre. Saludos. No, exactamente, ¿no? Porque es lo que les decíamos, llegamos a tomar las decisiones, pues ya nada más con las entrañas, con el hígado. Porque pensamos que en ese momento nadie puede estar más enojado que nosotros, o nadie puede estar más estresado, o que nadie lleva más prisa, y entonces, pues sí, por toda esta mezcla de emociones y de todo, nos sentimos el centro del universo, güey, y que la situación que estamos viviendo es lo más importante, entonces, incluso que llegamos a ser como intocables, ¿no? Y en este caso, pues claro. Se buscó a alguien que estaba peor, ¿no? Y pues qué bueno que no sucedió a más. Pero es cierto, o sea, por no saber manejar ese tipo de situaciones y como él dice, de dejar que fluya, pues llegamos a poner nuestra vida en peligro. No, y de algo que antes se retomaba mucho y se hablaba cuando había menos estudios de la psicología humana y de las conductas y sobre todo las personalidades, pero de la histeria colectiva, sí. ¿No? Y yo creo que es parte de cómo funciona el estrés. De repente hay tanta gente que tiene estrés por todo lo que ya comentamos, escuela, trabajo, pareja, etcétera. Y tú no sabes, si el brother ahorita acaba de tener una gran pelea con su pareja y viene, o lo acaban de despedir y viene súper enojado y tú también en tu rollo y de repente se confrontan y aquí es cuando pueden llegar a extremos. Nos hacían esta pregunta también en la encuesta, oye, ¿cómo yo puedo identificar que estoy estresado? O sea, que no es depresión o que no es ansiedad, porque finalmente son emociones que de repente se pueden derivar por esta misma sensación, te puedes ¿no? confundir. Claro, entonces siempre el estrés te va a llevar a tener una conducta donde el miedo esté presente de alguna forma, porque es a través de este pánico, este miedo, el que te impulsa a tomar una decisión u otra. Y algo muy importante, la rabia, el enojo, la ira van a estar muy conectados cuando vivimos un periodo de estrés. Y güey, eso es como muy evidente, a ver, sí. A ti te hablan cuando estás a punto de presentar un examen o algo que no estudiaste y es como de, ¡ay, nadie me hable! ¿No? Sí. O tienes un pedo con tu novia, con tu pareja y no quieres saber nada, o sea, te alejas de la gente. Entonces empiecen a identificar esos foquitos rojos cuando haya emociones que se empiezan a alterar. Si se empieza a alterar emociones como el miedo, entras en pánico constantemente, hay rabia constantemente, entonces cuídate porque seguramente el estrés pues está muy presente en tu sistema. O sea, obsérvate y ve identificando cómo tú reaccionas cuando estás estresado, ¿no? A veces no nos damos cuenta y simplemente es algo como, bueno, no a veces, generalmente no nos damos cuenta y es simplemente como la reacción. Y luego ya buscamos como justificarnos y decir, bueno, pues es que estaba estresado, pero pues lastimamos a otras personas o causamos pues conflictos o problemas pues mucho más grandes, ¿no? Pero a ver, vamos con otra de las... Aquí nos dice Moni. Saludos, Moni. Uno de mis eventos de mayor estrés en toda mi vida fue cuando tuve un gente sumamente exigente y que a través de querer motivarme solo me llevó a estresarme, su jefe. Solo me llevó a estresarme mucho más de lo que estaba y ese día estuve llorando durante mucho tiempo. A ver, pues es que... Suele pasar. Sí, no, o sea, pasa. Y fíjate, pero es curioso, o sea, el jefe queriendo motivar. Sí, en este caso queriendo motivar. No lo sabe hacer. No lo supo hacer. Y terminó estresando más a la persona desde una conducta de un jefe estresado. Yo creo que esto pasa mucho en los trabajos. Güey, es que, fíjate, tengo a veces amigos que tienen sus empresas y todo el rollo y tienen una carga de trabajo impresionante, pero para ellos es un estrés agudo, ¿sabes? Es un estrés sano porque dicen, no, ahora sí la voy a romper con todo y este mes viene bien pesado, pero le vamos a echar las ganas. Y se pueden desvelar hasta las 4 o 5 de la mañana y son workaholics y la van a levantar. Pero es su empresa al final del día. Sí. O sea, están ahí bien conectados. Sí, pero de repente llega, no sé, Pepito el Godín, que ya está hasta la madre de su casa, que lo acaba de cortar su novia, que es el güey que le acaban de decir, necesita 5 años de experiencia. Y que acaba de salir de la carrera. Está sacando su primera chamba. Y le toca un jefe como mi compañero, ¿no? Como mi compadrito. Entonces, pues resulta que este brother bien motivado exige desde este lugar
Y Pepito el Godín, pues ya está hasta la madre, porque dice, oye, yo estoy muy estresado y lejos de poder inspirar como jefe o como líder esos logros, pues el personal y la gente y los subordinados sobre todo, los colaboradores terminan más estresados con los proyectos. Entonces es como de, no, bro, no tienes una organización saludable. Claro. Tú te crees saludable, pero no sabes cómo inspirar a tu gente. Sí. A mí me pasó justamente con la banda donde tocaba. Pues era un proyecto, y eso que ahí era un proyecto como más propio, ¿no? Pero pues sí, o sea, en el momento en el que sentía el líder que no estábamos como en el lugar donde debíamos estar, donde nos habíamos proyectado, pues entonces entraba esta parte como de querer motivar y nos decía, es que tú no te estás comprometiendo igual que yo, ¿no? Y entonces empezaba a comparar y entonces es donde viene pues estos juicios que te decía, propios, donde empiezas a decir, puta, es que entonces pues no soy suficiente, güey, o no doy el ancho, o pues la neta no sé, güey, no estoy capacitado, y empiezas a dudar de ti, ¿no? Y el estrés ahí es donde se vuelve negativo, porque entonces, y lo decíamos, contagias a los demás también. Completamente. Y ese estrés se contagia y pues se vuelve un ambiente y un sistema pues culero. Tóxico al final del día. Y fíjate que es algo bien interesante hablar de la parte del estrés como una forma, una conducta en donde nosotros cada vez va a ser esta cadenita detonante, ¿no? Entonces, si no aprendemos a manejarlo y no nace de nosotros, vamos a terminar contagiando a alguien más que donde llega un punto de esa cadena, de esa fuente, que explota y reviente, ¿no? Y detona. ¿Tenemos alguna otra anécdota? Y mira, esta anécdota nos la manda Andy Aguilar, amiga, un saludo, y pone, yo sufrí de estrés súper cañón durante un tiempo, había momentos donde me rascaba la piel y me la estaba quitando o me sacaba costras. Tuve que ir con un doctor para que me recomendara cremas y tomé pastillas por un tiempo para relajarme, pero ya todo está bien. Qué bueno. Y es cierto, lo íbamos viendo como parte de las consecuencias del estrés crónico, y vamos a indagar un poquito más allá, pero pues viene toda esta parte de reacciones del cuerpo, en la piel, decíamos del estreñimiento, también pues empieza toda esta parte del insomnio, o apnea se llama, ¿no? Apnea del sueño, uh-huh. Donde pierdes pues incluso las ganas de dormir, ¿no? Porque tu cabeza está dando vueltas todo el tiempo, pierdes hambre, pues el hambre, las ganas de comer, o sea, tu cuerpo se empieza a desbalancear y pues subes de peso. Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos a nivel fisiológico, o sea, bioquímicamente nuestro cuerpo acciona desde muchos lugares diferentes y cada vez que hay hormonas, sobre todo en juego, en nuestro cuerpo, pues los cambios que sufre pues son brutales, porque finalmente una hormona como el cortisol lo que empieza a generar es que hay un desbalance en tu alimentación, en cómo se vierte el azúcar en el cuerpo. Entonces de repente pueden darte ganas de querer alimentarte más de carbohidratos, por ejemplo. Sí. Si eres mujer y el cortisol está descontrolado, el resto de hormonas también sexuales, no sé, el estrógeno, la testosterona, también se empiezan a afectar, tanto en hombres como en mujeres. Entonces sí es un rollo ahí a nivel fisiológico, no, sí. Alopecia, güey, empieza a caerse el cabello, subes de peso, muchas otras cosas. O sea, cada vez que hay estrés crónico, generamos una conducta dañina a nuestro cuerpo. Pero pues tu cuerpo ya te lo va avisando, entonces es importante que si tú estás en ese punto, pues sí, acudas al médico. Que al final, a ver, el cuerpo es el último lugar, o sea, ya es como tu último aviso. Sí, porque inclusive, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, que no son detectadas, pero pueden ser hereditarias, con un estrés crónico se pueden empezar a manifestar. La diabetes, etcétera. Sí. Entonces, algo muy importante y que requiere empezar o como un antecesor a todo esto, antes de decir, puta, ya estoy enfermo, ya se me cayó la mitad de mi cuero cabelludo y ya tengo más arrugas de las que debería. Esto es una peluca. Sí, güey. O sea, al final de eso sería primero darme cuenta, pues que hay muchas cosas que no voy a controlar y que finalmente el estrés, o a través de ese lugar, yo me llevo a crear conductas de control en muchas cosas que ya hemos hablado en otros episodios. El ser humano, desde que está acá en la Tierra, quiere controlar cosas como el clima, el frío, el calor, la luz. Entonces, este exceso de control, pues también pues es un síntoma que nos puede llevar a agravar enfermedades. Claro. Esas son como algunas de las anécdotas que ustedes nos estuvieron mandando acerca del estrés. Y
ya para como ir pasando a la siguiente parte de este episodio. ¿Qué te parece si nos vamos, antes de irnos al cierre, Sí. con unos datitos curiosos, unos datos que nos informen acerca del estrés? Una nueva sección que estamos estrenando, amigos. Vamos a estarles hablando de datos curiosos, ¿sabías qué? No sé, temas de repente desconocidos que tengan que ver con lo que estamos hablando. Así que por acá dice... Por Jorge el Curioso. Vámonos con esta pregunta, fíjate. ¿Cuál es el país con el mayor índice de estrés? A ver, ¿ustedes qué ¿Cuál creen que sea? Como Dora la Exploradora. Sí, nos quedamos en silencio. ¡Correcto! No, sí, correcto, es México. ¡Qué cañón! Güey, imagínate. Sí, güey. A ver, esto lo dice la OMS, Organización Mundial de la Salud 2019. Bueno, no son datos tan actuales, pero yo creo que en la pandemia, güey. 2 años. Sí, o sea, 2 años, pero yo creo que en la pandemia. Fíjate, dice, los mexicanos son las personas más estresadas del mundo, precisamente en el área de trabajo. Nuestro país tiene el primer lugar del estrés laboral, por encima de países como China, Estados Unidos, siendo las 2 economías más grandes del planeta, de acuerdo a las cifras de la OMS. Ok. O sea, no, es que sí, ya ese es un tema mucho más profundo, bueno, pero es que sí es cierto. el estrés laboral, de repente aquí hay gente que llega con muchos problemas ya más desde casa y termina acabándolos en el trabajo. El jefe estresado, algo que ya no salió bien, la falta de comunicación. No, y lo que decíamos de que te vas y te desfogas con las otras personas, pues vale madre y todo. Sí, de repente llega el que ya llegó bien pedo y tiene que sacar la chamba y a ver, muévelo, ¿no? Sí. A ver, vámonos con otro. Dice, cuida tu estrés, no enfermes a tus mascotas. La sensibilidad de los animales para percibir el estado de ánimo es asombrosa. Sin embargo, animales como los perros pueden ser sumamente empáticos a tu situación, claro, y pueden estar cargando con tu malestar emocional. Sí. No sean mala onda, trabajen su estrés, sí, para que sus perritos no lo impregnen. Pero igual dice, cargando tu malestar emocional. Sin duda, tener un amigo de 4 patas es una buena terapia. Te ayudará a liberar el estrés. Eso sí. Solo asegúrate que sea a través del juego, paseos y muestras de amor incondicional. Sí, pero aparte el mismo paseo es para ti, güey. Sí, el perro te está sacando a pasear a ti. Oye, estaría bueno hacer después un episodio de la importancia de o el papel que juegan los perros, güey. No, es que ese es un rey. En nuestra vida. Los perros, los gatos. Sí, o sea, los guías espirituales. Sí, no, a ver, eso tiene... Si quieren un episodio de eso, déjenlo. Cuéntenos en los comentarios, amigos, de qué les gustarían temas con nuestros animalitos cuadrúpedos. Otro, nos vamos, dice, estudios científicos demuestran cómo el cerebro femenino es más sensible al estrés. Ah, sí, eso no necesitas un estudio. O sea que las mujeres son las que más estresan, dice. Es cierto, amiga. Este es generado por una hormona llamada factor de liberación corticotropina. Es el que al final llega a los riñones y produce el cortisol. Okay. Debido a que las mujeres tienen más receptores hormonales. Ellas presentan una respuesta más elevada al estrés. Amiga, no te compliques. No te estreses. Date cuenta. Oye, ¿quieres una buena forma de aliviar tu estrés? No te estreses. Échale ganas. Échale ganas. O llámanos. No, nos vamos a ir con buenos tips para ustedes. Y vámonos por último. ¿Qué te parece? Una situación cuando tienes una exposición importante, okay, cuando le vas a llegar a tu crush, cuando tienes el examen EGEL de tu vida, Alan, tal vez te hubiera servido este consejo. Este episodio tal vez unos cuantos meses antes. Cuando tienes que tomar una decisión difícil o dura y tienes un estrés de por medio intenso. Dice, el consumir chocolate negro con más del 70% de cacao lucha contra el cortisol, la hormona asociada con el estrés, okay, y tiene un efecto relajante en el cuerpo. Además, el chocolate libera endorfinas, que actúan como un reductor natural del estrés. Buenísimo, ¿no? Hay que poner nuestra chocolatería. Chocolatería, no te compliques. Además estamos en México, güey. No, güey, es millonario. Es que es el negocio de tu vida. Está bueno. Bueno, pues esos fueron los datos. Yo busqué uno, pero creo que no lo encuentro por aquí. Pero sí decía que si a partir de los 40 vives estresado todos los días, es mucho más fácil que tu cerebro se atrofie y pues puedas tener demencia. Güey, yo vivo estresado desde los 20, es lo que estaba pensando, güey. Y yo tengo 25 y vivo estresado. Llevamos ya menos 5 años con razón no nos acordamos de tantas cosas, amigos. Exacto, amigos. Pero bueno, esta fue nuestra sección de datos curiosos. Y ahora sí, vamos a hacer el cierre de este episodio que estuvo bueno. Y vámonos con lo que ustedes querían, los tips
que pues nosotros tenemos e investigamos para poder ir manejando el estrés. Recuérdense, como el estrés es una emoción, no se puede controlar, que las emociones no se controlan, Claro. pero sí se manejan. Y podemos manejarlo para poderlo hacer más simple, menos complicado. Totalmente. Y fíjense, hay dos maneras, ¿no? Obviamente está la manera interna, la manera intrínseca y la manera externa. Y esto es porque finalmente el estrés se agrega, como lo dices al principio, ¿no? Es psicofisiológico, entonces requiere ser alimentado desde la parte de la mente, mental, emocional y desde la parte física. Algo muy importante, el estrés agudo es sano. Y es bueno vivir con ello, y lo van a percibir mucho, sobre todo cuando haya esta adrenalina, estas ganas de impulso. El estrés que se vuelve crónico es cuando tienes un trabajo tedioso, cuando de repente hay conductas de otras personas que te llevan a este grado de enojo, de molestia, etc. Cuando tu cuerpo empieza a vivenciar un malestar físico real, cuando eres más propenso a enfermedades, incluso mentales. Entonces es muy importante que cuides el estrés y sobre todo que no lo vuelvas crónico. Y si ya estás en esta etapa, uses alguno de estos tips que te vamos a proporcionar a continuación, pues para que realmente los pongas en práctica en tu vida. De Exacto. nada sirve que veas No Te Complicas. Y que escuches tips si no los pones, porque parece, o sea, tal vez tú los escuches y vas a decir, ay, ¿eso qué, no? Pero de verdad, si no lo pones en práctica, pues no vas a tener ningún resultado. A ver, y lo vimos en todo lo que estábamos investigando, el estrés, y la mayoría de él es generado por malos hábitos, Sí. y por malas conductas en todo sentido, alimenticias, emocionales, fisiológicas, etc. Entonces vámonos a los primeros, así como a los externos, que son obviamente como la contraparte de eso que estás diciendo. Totalmente. Entonces, para hablar a nivel físico, ¿qué es lo que tú requieres hacer para poner una atención precisa en manejar tu estrés a nivel físico, a nivel corporal? Primero que nada, atención médica. A todos nos estresa si ya te salió una bolita, si te estás cayendo el cabello, si hay algo que, no sé, tienes tal vez ya un rash o algo. Requieres atenderte. Ve a un médico de confianza, hazte unos buenos estudios, por lo menos cada 6 meses de revisión, que te van a ayudar a indicar, no sé, un perfil hormonal podría ser una gran elección, por lo menos una vez al año, pues para que veas tu cortisol, ¿no? No, de todos si anda tus en niveles los niveles de, normales, exacto, etc. de todo, de colesterol, de triglicéridos, porque todo eso afecta el estrés, sube, ¿no? Totalmente, tu metabolismo, etc. Entonces, cuídate a nivel físico, evidentemente yendo con un profesional, un médico. Claro. ¿Ok? No lo dejes pasar. 2, muy importante, la actividad física, el ejercicio. Es elemental que generes por lo menos 4 días de tu semana, de 7 días, por lo menos 4 de ellos, una actividad física entre 40 y 50 minutos. Okay. Puede ser desde correr, puede ser caminar, puede ser tomar aire fresco, lo que tú quieras, Puede pero ser- actívate. Puede ser el delicioso. Obviamente se cuenta, pero súper actividad Sí, física. si tienes pareja y estás estresado, bueno, tienes una buena razón para decirle, oye, vente a ver Netflix. Por eso nosotros estamos sumamente estresados. Así que No hay forma de liberarlo. si alguien nos quiere ayudar, pues bueno, ahí déjenos también en el DM. Tenemos cuenta de Netflix gratuita, Amazon Prime, Disney Plus. lo que ustedes gusten. La idea es hacer ejercicio. Claro. No, la verdad es que muy valioso, muy importante. El ejercicio también genera endorfinas, entonces esto ayuda a que otras hormonas, endorfinas, serotonina, etcétera, se liberen del cuerpo y evidentemente pues estas hormonas de la felicidad contrarresten el estrés, que en Claro. realidad lo que hacen es nivelarlo con el cortisol. Igual escuchar música a lo largo de tus caminatas, de tu ejercicio, de lo que haces en tu día a día, ayuda muchísimo a reducir los niveles de estrés. Finalmente tenemos otros dos últimos tips a nivel físico, que es busca actividades relajantes, ¿no? Claro, sí, o sea, sí. vete a brincar también, vete a un karaoke, ¿te hace falta? Sí, o sea, ten hobbies, actividades recreativas, ve, aprende un instrumento, aprende a nadar o vete a dar en Bailar, bicicleta. danzar. Sí, exacto, ponte a pintar, despierta tu creatividad, porque de hecho es eso, o sea, la Súper. creatividad sirve para poder como desfogar y ya lo hemos visto, si no vayan a ver el episodio del arte número 3, pero es cierto, o sea, todo ese tipo de actividades sirven para poder desahogar. Totalmente. Y finalmente algo básico, y esto tiene que ver con tus hábitos. Para que esto lo puedas cumplir, junto con los otros tips que vamos a hablar ya a nivel intrínseco, tiene que haber una reestructuración y una organización de tu tiempo. El trabajo va a estar ahí, tu pareja va a estar ahí, tu familia, tal vez tus deudas también sigan ahí, pero lo que no va a estar ahí es tu salud mental y física y emocional, porque si algo está en desbalance, el resto de las cosas
también lo van a estar. Entonces, organiza tus tiempos, agárrate una agenda. Y hay una frase que me gusta un chingo de Robert Kiyosaki y que la uso mucho en mis cursos o cuando hay algún entrenamiento, y es muy sabia porque dice, antes que nada, págate a ti mismo. Bro, si te pagas a ti mismo primero, el resto de lo que generes en tu día a día va a funcionar. ¿Y a qué se refiere con págate a ti mismo? Primero ve y haz ejercicio, primero ve y medita o haz algunas otras actividades, primero que te nutran, que te llenen, para que entonces ya tengas el punch de todo. Asegúrate de organizarte. Hay tiempo para el trabajo, pero también para tu vida personal, para el ocio, para todo. Entonces, date un tiempo, organízate y reestructurate. Y bueno, ya lo estabas diciendo también en la parte de la salud emocional. Obviamente lo físico pues influye en eso, ¿no? Pero ya una vez que empiezas a tomar acciones en lo físico, pues también ve tomando acciones intrínsecamente, y aquí están los tips para eso. El primero es que aprendas a decir que no, ¿no? Porque sobre todo los mexicanos no sabemos decir que no, ¿no? Nos echamos miles de compromisos porque qué van a decir, porque ay, qué pena. Simplemente a veces no tienes el tiempo, pues di que no tienes el tiempo, no pasa nada. O simplemente a veces no quieres, pues di que no, ¿va? Está la parte también pues de pedir apoyo, sí, mostrar esa vulnerabilidad y pedir apoyo, de aprender a delegar. Por ejemplo, si estás al frente de un trabajo o de un trabajo en equipo o lo que sea, pues aprende a delegar, y cuando no puedes, aprende a confiar en las demás personas, ¿no? Y tú lo decías hace rato, que finalmente para que eso se construya se requiere humildad. Sí. Y es algo que también al latino le cuesta trabajo, güey. Es como, no, yo a mi manera y tengo razón. Entonces difícilmente vas a poder ser un gran líder, como lo vimos en la anécdota pasada del brother que quería inspirar y terminó generando que la otra persona llorara. Exacto. Aquí igual, o sea, pide apoyo desde un lugar constructivo y poderoso, pero sé humilde para que esas conversaciones surjan. Sí, exacto. Y la humildad es clave para pues llevarlo a la otra parte, que es aprender a tener una comunicación asertiva. Buenísimo. O sea, aprender a decir lo que sientes. O sea, si te estás sintiendo mal, si te sientes enojado, si te sientes triste, si te sientes eufórico, o sea, aprende a decirlo para que la otra persona sepa qué pedo contigo, ¿no? Porque muchas veces quisiéramos que las personas nos lean la mente, pero pues hasta ahora no conozco a alguien que desarrolle esa habilidad. Entonces, sí, aprende a decir lo que estás sintiendo para que la otra persona pueda estar en tu misma sintonía. Y entonces llevarlo a la otra parte, que es pues la parte de, y lo decíamos hace rato, de aceptar que no tienes todo bajo control, ¿no? Y finalmente, vámonos con la conclusión de que el estrés es sano porque te lleva a estar activo, así a sobrevivir. En algún momento nos funcionó como un mecanismo de supervivencia. Pero hoy el hecho de que no le puedas pagar al banco tu deuda y que tal vez tengas que irte a la peor consecuencia, donde generes un mal historial crediticio, donde hoy no presentar un examen tal vez sea el hecho de que tengas que reprobar, estamos yendo a los extremos. Claro. Pero son situaciones de no control y a veces vamos a tener que caer en esos lugares de vez en cuando. Sí. Y no te queda duda, o sea, te tienes que levantar, no estás muerto, no es un tigre de dientes de sable que llegó por ti y te despedazó. Exacto. O sea, sigue respirando, sigues moviéndote, requieres reestructurarte, reorganizar, mucho acomodo mental, emocional, y algo que hemos hablado y conversado, yo creo que desde el episodio 1 hasta ahorita en el 13. Habla, no te guardes todo lo que tienes dentro. Siempre hay formas de salir y lidiar con tu situación actual, sea económica, sea de apoyo, sea escolar, sea de pareja, de todo, de trabajo, de todo hay. Háblalo, es la clave. Güey, siempre hay una frase que decía mucho mi abuelita, ¿no? Que es, todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Y sí es cierto, hasta ahora así es. Entonces, si algo tiene solución, pues tranquilo, porque tiene solución. Y si no tiene solución, pues no te compliques. Porque, güey, ¿para qué nos complicamos? Si no tiene solución, ¿no? Pero vamos al último como tip, que es para mí muy importante y lo platicábamos. Es la parte de tener este espacio contigo mismo. Ya puede ser en meditación, puede ser en una conexión con la naturaleza, que te des el tiempo de poder conectar y de poder estabilizar esas emociones, ¿no? Bueno, tú le sabes más a ese tema de la meditación, del mindfulness, pero cómo es importante sobre todo para este tipo de... Y fíjate que hay algo bien básico y yo creo que es un buen punto de cierre para este episodio. Yo creo que una de las formas, y lo dices tú en el mindfulness, la base es la respiración. A veces el estrés nos lleva a vivir la ansiedad porque queremos controlar cosas que no han pasado, ¿no? Quiero tener ese examen y sacar 10 y no estudié, entonces requiero sacarlo bien y me estreso por algo que no ha ocurrido. Entonces,
en vez de manejar ansiedad o depresión y cargarme tanto del pasado, el hecho de traernos aquí presentes, vivir aquí ahora y tomar acción, evidentemente, no es nada más respirar, nos permite pues clarificar la mente, clarificar nuestro cuerpo emocional y sobre todo generar una estabilidad emocional y psicológica para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Respira. Nacimos y lo primero que hicimos en este plano fue respirar. Nos vamos a morir y lo último que vas a hacer. Así es, totalmente. Entonces, respira profundo, inhala, trabájalo. Si ves que esto ya es más profundo, como siempre te decimos, de un especialista, después va a terapia con tu psicólogo, donde quieras. Pero son buenos tips para que comiences a hacerlo desde hoy y ya no pongas pretextos de que la vida por eso se te hace más complicada. Exacto, pero bueno, para eso estás escuchando No Te Compliques. Muchas gracias, amigos, a todos los que han estado acompañándonos desde el episodio 1, a todos los que se han ido uniendo con sumando. El paso. Exacto. Nos encanta esto que hacemos, nos encanta compartir con ustedes, nos encanta leer sus anécdotas, interactuar con ustedes, o sea, está buenísimo, lo estamos disfrutando bastante y espero que ustedes también. Muchísimas gracias por vernos, ha sido todo un placer. No olviden suscribirse a nuestro canal si les está gustando, síganos en Spotify, en Facebook, también ahí subimos nuestro contenido, nuestros videos, nuestras encuestas, Instagram. Así que muchísimas gracias. Esto fue No Te Compliques Podcast. Nos vemos. No Te Compliques Podcast. Hagamos una vida más simple. Con Juan Pablo Reyes y Jorge Rodríguez.